las tinieblas se manifiestan en la iglesia. Texto, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Estamos en una época, queridos hermanos, donde en la iglesia contemporánea habla acerca de una guerra espiritual constantemente, donde se menciona a las tinieblas, ¿no? Y se menciona a los demonios. Y vemos cómo muchas iglesias están tratando de sacar demonios de sus congregaciones y hablan acerca pues de un mundo espiritual, de unos poderes diabólicos y de unas guerras o de unas batallas que se están dando dentro de las congregaciones. Claro, creemos que existe un mundo espiritual, es verdad. Como iglesia lo creemos. La iglesia no es ajena a esa realidad. Pero en este pasaje particular, Juan ciertamente hace un contraste en lo que es la luz y las tinieblas y no enfoca en algún tipo de guerra espiritual, sino que hace un contraste de dos situaciones específicas que afectan a la iglesia en relación con la hermandad cristiana. Es decir, lo que afecta a la iglesia, según Juan, no son los demonios, no es Satanás, que claro, puede hacer ataques constantes, pero su iglesia será preservada. Lo que sí afecta a la iglesia, lo que puede dañar la iglesia, es hermanos que digan que son del Señor, pero en realidad no lo sean, y que estén de alguna manera en contra de la verdad de Dios y aborreciendo a su hermano. Las malas actitudes, los malos comportamientos, las situaciones de contienda, eso es lo que realmente afecta una congregación. Juan entonces habla también de las tinieblas, pero lo habla desde un punto más profundo que una cuestión de guerras espirituales. Lo habla desde el punto de vista de un hombre o de una persona que manifieste fe, pero no se identifique con lo que está manifestando. Es decir, que diga que es cristiano, pero que aborrezca a los demás. Ese es el punto. Entonces, como habíamos leído en el capítulo, vamos a leer de nuevo, pero del 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, del 9 al 11. El que dice que está en luz, aborrece a su hermano. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vemos entonces, otra vez, contrastes. Entre el versículo también, la relación entre el versículo 8 y introduce esta verdad espiritual del versículo 9 y el versículo 10. Juan siempre está haciendo contraste, luz y tiniebla, verdad y mentira, el que está en el Señor y el que está fuera del Señor. Constantemente lo hace de esta manera. Ahora, aquí Juan cita un oponente religioso en el versículo 9. Este oponente religioso hace una declaración, dice, el que dice que está en la luz, es decir, el oponente religioso dice, yo estoy en luz. Pero entonces Juan desarrolla un patrón de comportamiento en estos 3 versículos de los que están en luz. Primero, pues desde un punto de vista negativo, después desde un punto de vista positivo, en el versículo 10 y en el 11, desde un punto de vista negativo. Vamos a ver el primer versículo desde un punto de vista negativo. Dice, el que dice que está en luz es el oponente que tiene el apóstol Juan. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces el oponente está diciendo que está en la luz. De hecho, se trata de la misma persona que había dicho en el capítulo 1, en versículo 6, que conocía a Dios, que tenía comunión con Dios. Estamos hablando de que hay personas que dicen que están en el Señor, que tienen comunión con Dios, que conocen a Dios y también dicen que están en la luz. Interesante, ¿verdad?
Lo vemos en el capítulo 1, lo repite en el capítulo 2. Ahora, ¿cuál es el problema de estas personas? Bueno, Juan está diciendo, tengo estos oponentes, estos están diciendo que son cristianos, pero no solamente dicen soy cristiano, sino que tienen una estructura teológica hasta el punto de decir, tengo comunión con Dios. Además dicen, tengo conocimiento de Dios, y ahora están diciendo, tengo la luz de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de estas palabras? Que sus comportamientos contradicen la profesión de sus labios. Es decir, tienen una vida en tinieblas. Sus palabras no están respaldadas con sus hechos. Las personas no están cumpliendo con los parámetros que Dios ha establecido. De hecho, experimentan el destructor poder del odio en relación a los demás. Dice el texto, ¿no? Cualquiera que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, ¿cómo está entonces? Está en tinieblas. Cualquiera que está en luz, pero sigue abrigando odio hacia su prójimo, demuestra una vida oscura, es decir, no está en luz. Preferimos entonces mirar hacia el cielo, es lo que dice Juan, en lugar de mirar hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es decir, estamos hablando de personas que se consideran netamente cristianas y creen que su mirada está en las cosas espirituales, pero no se preocupan por sus relaciones con los demás y siguen abrigando odio y resentimiento en su corazón. Entonces, piensan que están en luz, pero realmente ¿cómo están? En tinieblas. Pero se consideran víctimas, se consideran espirituales y se consideran que están en lo correcto, cuando realmente no lo están. Ahora, llegará el día, queridos hermanos, en que nosotros como iglesia estemos todos cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos los salvos estaremos con el Señor morando en el cielo y todos nosotros seremos santos admirados y renovados. Usted se imagina cómo será ese lugar sin pecado, sin la mancilla, sin el odio, sin el pecado remanente y todos unidos en un mismo sentir. ¿Cómo estaremos? Pensar en eso es una maravilla, ¿cierto? Eso será una gran gloria. Ahora, morar aquí es otra cosa. Moraremos en el cielo con los santos redimidos, pero morar en la tierra con los santos pecadores, ya la cosa es complicada, ¿no? Claro, si pensamos cómo será el futuro, en esa eternidad juntos, cogidos de la mano y queriéndonos y glorificando al Señor, pues eso suena muy bien, pero aquí en la tierra, con nuestras luchas pecaminosas, pues no suena tan bien, ¿cierto? Es otra historia. Entonces, el resentimiento, el odio hacia el hermano no es una cosa pequeña. Y por eso el apóstol hace un contraste entre lo que dice Cristo y lo que él mismo está diciendo pues, en la epístola de Juan. Dice entonces, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Cómo así en tinieblas? Es interesante Juan, no, ustedes han notado lo que hemos visto el primer capítulo y ahora en el segundo capítulo, que Juan no da como medias tintas, no da como esperanzas medias, sino que dice siempre, o está en la verdad o está en ¿qué? En la mentira. O está en la luz o está en ¿qué? En tinieblas. Es decir, no da como unos espacios para uno tener como cierta esperanza de que yo soy un intermedio, sino que pone las cosas desde dos parámetros y aquí las pone en la misma situación. Es como cuando existía el televisor en blanco y negro, ¿no? Los que alcanzamos a ver allí el televisor en blanco y negro. Cuando salen las imágenes a colores, cuando uno ve un televisor a color, pues esto era de este color, de este otro color, pero mientras que estaba en blanco y negro solo habían dos cosas, blanco y negro. Así es de sencillo. Juan solo conocía dos colores, o está en la luz
o está en las tinieblas. No hay términos medios. En este caso, habla de los que son como Cristo y los que aborrecen, el que practica el pecado y el que no practica el pecado. Ahora, como vimos en el inicio, en el versículo 1 y 2, no es que niegue la lucha que tenemos contra el pecado remanente. Lo vemos en la Biblia, ¿cierto? Pero aquí Juan, o sea, ya entendemos eso, ya lo vemos en Romanos, lo hemos estudiado en Romanos 7, lo hemos estudiado a través de las Escrituras, la lucha que tenemos como creyentes, mortificando nuestro pecado, como nos enseña el hermano Rodolfo. Pero aquí Juan lo que quiere es que veamos las cosas desde dos puntos, o blanco o negro. Si estamos en luz o no estamos. Es decir, en estos versículos, si amamos o no amamos. Así de sencillo. Ahora, casi puedo escuchar en las mentes de algún hermano que puede decir, un momento, hermano Helber, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Yo digo que estoy en luz y realmente, hermano, yo no aborrezco a nadie. Es que esa palabra aborrecer, ¿no? ¿Cómo le suena a uno esa palabra aborrecer? Como que uno ve a esa persona y la quiere matar, ¿cierto? Uno piensa en esa palabra aborrecer como totalmente un odio constante sobre alguien que quisiera que le fuera lo peor y que de pronto muriese. Entonces, si usted lo pone en esos términos, pues todos somos unos santos, ¿no? Porque pues uno piensa, no, pues el hombre me cae mal, pero tampoco quisiera que muriera o algo así, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el contexto amplio en relación a la palabra aborrecer y cómo las Escrituras lo utiliza en otros pasajes. Hay una situación con David. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 6. Recuerdan que su hijo se rebeló contra David, le quitó el trono prácticamente, pero tenía unos fieles David con él, unos soldados que eran guerreros, y tomaron de nuevo el reino y mataron a su hijo y se fueron contentos a contarle a David que ya el reino estaba siendo recuperado y que su hijo había ¿qué? Muerto. ¿Recuerdan? Y entonces aquí vemos la palabra aborrecer en este sentido. Salmo 19, 6, y cómo 2 de Samuel 19, 6, 2 de Samuel 19, 6, y cómo la Biblia utiliza este aborrecer en otros contextos. Entonces, vienen ellos, le dicen a David, David, tu hijo murió, recuperamos el reino. ¿Cuál es la actitud de ellos? Contentos, alegres. ¿Cómo reacciona David? Pues entra en depresión y empieza a extrañar a su hijo, llora, siente tristeza, y entonces le hacen este reclamo: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces ¿cómo estarías? Contento. Entonces aquí utiliza la palabra que aborrecer en relación a quienes, a sus siervos, a los que estaban ahí con él. Entonces, ¿qué estaba pasando? Absalón muere y David llora por Absalón. Y David llora por la muerte de su hijo amado. Y dicen ellos entonces: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Es decir, le dice David, no les tomas en cuenta a tus siervos. Tienes un total desinterés, un total menosprecio, te irritan, eres intolerante con tus siervos. No estás mostrando compasión. ¿Será que David tenía un odio con sus siervos, sus soldados que pelearon con él? No. Claramente no, pero al ponerse triste y llorar, entonces ¿en qué condición deja a sus siervos para que ellos utilicen la palabra aborrecer? En la condición de menosprecio. Menospreciando al otro es aborrecerlo. Ese sentido también entra en lo que está diciendo Juan.
menospreciando al hermano de la congregación por su condición económica, sea porque sea rico o sea porque sea pobre, menospreciando, teniéndolo por poco o no ejerciendo compasión hacia aquel que sufre, eso está dentro de los parámetros de aborrecer. Están aborreciendo. De hecho, queridos hermanos, cuando mostramos desinterés en las demás personas, como que no nos preocupan, como que ya no tenemos interés en sus situaciones, estamos menospreciando sus realidades. Cuando somos intolerantes, queridos hermanos, con las personas de la iglesia que a veces son incómodas. Si somos intolerantes, estamos teniendo esta característica de aborrecer. Ahora, las Escrituras también ponen otro sentido un poco más claro para que nosotros veamos la situación de lo que es aborrecer en relación a las Escrituras. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Este es uno de los versículos más fuertes para mí como padre y creo que para muchos, ¿no? Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice en las Escrituras, dice el Señor: el que detiene el castigo, ¿qué pasa? ¿A su hijo qué? Aborrece. Pero un momento, ¿quién va a aborrecer al hijo? Bueno, en general a los hijos los amamos, en general los queremos. Pero hay personas, lo que estamos viendo en el sentido de lo que quiere decir el versículo, es que hay personas que su hijo tiene malos comportamientos, que está siendo rebelde y no los disciplinan. No están ejerciendo disciplina hacia sus hijos. Puede ser por varias razones. He escuchado muchas cosas. Algunos porque son débiles. Y sus hijos se pueden volver locos en cualquier espacio, en cualquier lugar, y les permiten lo que sea, porque son débiles y están pensando, no, dejémoslo para que no me hagan un escándalo mayor. Otros porque piensan que la disciplina no es correcta y que no se debe disciplinar por los nuevos pensamientos filosóficos en relación a disciplinar. Otros porque tienen una concepción equivocada de lo que es el cariño y de lo que es amor. Entonces pensar que darle una vara a su hijo o ponerle límites a su hijo adolescente, entonces es una señal de falta de amor. De hecho, hay hijos ya mayores de 30, 35, 40 años que todavía dependen de sus mamás con comportamientos incorrectos y los padres son alcahuetas con ellos, son alcahuetas con ellos y nunca les han ejercido disciplina. En su mente, estos padres pueden estar diciendo, soy el mejor papá o soy la mejor mamá. ¿Por qué? Porque nunca les he ejercido disciplina. Y los amo, pero según las Escrituras no es amor, sino es que duro, ¿no? Es aborrecimiento. El padre que no corrige a su hijo, que hace un escándalo, que es grosero y no recibe corrección, está diciendo, no te amo, hijo, te aborrezco. Esa es la situación real. Está teniendo un aborrecimiento a su hijo porque tarde o temprano ese hijo va a pedir y va a desear una corrección, pero como nunca la recibió, va a tener odio para sus padres. Mire lo que dice el texto. Mas el que lo ama, ¿cuál es la actitud del que ama entonces? Corrige, ¿no? Corrige. Como los amigos, ¿verdad? Como las relaciones en la iglesia. Aborrecer también, queridos hermanos, es no corregir a la congregación, es no corregirnos unos a otros y animarnos. Es decir, cuando vemos que un hermano está en una situación constante de pecado y tenemos la claridad y sabemos cómo ayudarlo, pero cuando pensamos, eso no es problema mío, estamos ¿qué? Aborreciendo. Allá ellos, eso no es problema, no se meta, él es así, déjalo ahí quieto.
Si tengo la oportunidad de llamar al orden, entonces tengo que hacerlo como iglesia. Hay personas que no desean que los llamemos al orden, ¿verdad? Sino que quieren tener sus problemáticas pues ocultas y que nadie se entere. Pero cuando salen a flote es de un corazón cristiano que ama, que realmente tiene un amor por los creyentes, que lo llame al orden y le diga las cosas aunque se enojen. En el buen sentido, con un espíritu restaurador para ayudar, pero eso es una manifestación ¿de qué? De amor. Aborrecer, queridos hermanos, es cuando no nos interesa. Cuando no nos interesa el otro. No necesitamos tener un odio hacia él, pero lo aborrecemos cuando no nos importa cómo está llevando su vida, ni nos interesa, ni siquiera cuando sabemos los conflictos y no estamos preocupados para que salga de su condición pecaminosa. En muchas ocasiones, queridos hermanos, según las Escrituras, en estos parámetros tenemos que pedir perdón a Dios, porque a veces hemos aborrecido al hermano, porque hemos sido desinteresados, porque hemos sido descuidados y porque hemos tenido falta de compasión, porque estamos centrados tanto en nosotros mismos y a veces vemos la iglesia como si fuera una empresa. Vamos a la iglesia a ver qué me ofrecen y no la vemos como en realidad es. ¿Qué es la iglesia? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Es una concepción diferente de amor. Y es una concepción diferente de aborrecer, ¿verdad? Como veíamos en el domingo pasado el concepto de amor y el nuevo mandamiento, también hay una concepción de amor un poco más profunda, queridos hermanos. Ahora, también aborrecemos al hermano cuando lo apartamos porque creemos que no está llenando los estándares que nosotros pensamos que debería ser. Eso es pecado delante del Señor. La falta de corrección, minimizarlo, ser desinteresados y descuidados con él es falta de amor. Ahora, ¿significa el amor que tiene que gustarnos todo lo que los demás hacen? ¿O tiene que gustarme todo lo que hacen los hermanos de la iglesia? Pues no, eso no significa, ¿no? La realidad es que no somos iguales. Pero debemos recibirnos unos a otros. Hay una realidad. Como cristianos y en un mundo caído, pues hay cosas que no nos gustan del otro, pero debemos aceptarnos. Es la condición cristiana, aunque no nos guste las actitudes de los hermanos, debemos recibirlo. Como cristianos debemos recibirlo, o si no lo estamos aborreciendo. Yo supongo que en nuestras relaciones como iglesia habrán personas que unos pensarán en otros y otros pensarán en otros de que no son agradables. De hecho, yo supongo que no seré agradable para algunos. Pero ¿cuál es el compromiso cristiano entonces? Recibirlo independiente de esos sentimientos pecaminosos y de odio y de resentimiento. Debemos recibirlo, es el principio que Dios ha establecido para nosotros. Claro, no necesariamente tenemos que aceptar todo lo que ellos hacen y sus comportamientos equivocados. Claro que no. De hecho, la manifestación de amor es decirle, no, estás fallando con esas actitudes. No se trata de eso. Se trata es de recibirlo y amarlo independiente de las luchas que está teniendo él con su pecado. ¿Pero por qué, hermano? Porque todos somos débiles. Todos somos débiles. ¿O no? Todos somos débiles, queridos hermanos, y en esa debilidad nos tenemos que ayudar como congregación. Claro, hay algunos que nacieron con unas debilidades más notorias, y es lo complicado, ¿no? Hay otros que casi no hablan y sus debilidades son ocultas, y entonces pues tienen cierta ventaja. Pero los que tienen más notorias sus debilidades, entonces no es que esta hermana habla demasiado, o esta hermana tiene tal actitud, o este hermano es así, o se pone de mal genio muy rápido, porque sus debilidades son notorias. Otros tienen debilidades que son un poco más ocultas. Otros que casi no vienen, pues no le notan las debilidades, ¿no? Porque nunca vienen a culto, pues ¿quién va a saber qué está haciendo, qué vida está llevando? Pero mientras que estemos en comunión, tenemos que encontrarnos que todos somos débiles. Y en esas debilidades, ¿qué tenemos que hacer?
comprendernos y amarnos. Ahora, ¿estamos amándonos como debemos? ¿Estás amando de la manera correcta? Aunque no amamos, y es realidad, a todos por igual, eso no me quita la responsabilidad de amar. Es cierto, queridos hermanos, que nosotros amamos o tenemos más comunión con ciertos hermanos que con otros. Esa es una realidad, pero que yo tenga esa comunión más con uno que con otros, no me quita la responsabilidad ¿de qué? De amarlos ¿a qué? A todos. A todos. Y de considerarlos y de mostrar el amor de Cristo en otros. Juan está hablando en serio. Dice que el que no ama está ¿cómo? En tinieblas. Está diciendo que es un ciego, que está diciendo que es un perdido, que puede asistir a la iglesia, pero que está en tinieblas. Vamos a ver cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Si estamos aborreciendo, si estamos en las tinieblas o si estamos en la luz de Cristo. Cuando Dios salva, queridos hermanos, transforma nuestras vidas y expresa el amor, un amor sacrificial, donde nosotros lo entendemos, un amor totalmente desinteresado, que no espera lo suyo, es un amor en medio del sacrificio, es un amor sacrificado, un amor que espera. Romanos capítulo 5, versículo 7. No podemos hablar del amor sin hablar de la cruz, porque es la mayor manifestación de amor. Romanos capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Cristo es la manifestación real del amor. ¿Por qué? El justo, el santo, murió ¿por quiénes? Por los injustos. Viene una pregunta entonces, querido hermano: ¿moriría usted por un criminal? ¿Morirías por un criminal? ¿Harías lo que dice el Señor Jesucristo que hizo? Que nosotros, siendo enemigos de Dios, enemigos acérrimos, querido hermano, no era un enemigo suave. A veces nos considerábamos muy religiosos y consideramos que nosotros no éramos tan malos. A veces uno escucha decir: bueno, yo siempre tuve interés en las cosas espirituales desde pequeño, entonces yo siempre fui como buena gente. No. Usted aborrecía a Dios, aunque se levantara, aunque fuese a las misas, aunque asistiera a ciertos cultos religiosos. Cuando usted estaba sin Cristo y en tinieblas, usted aborrecía a Dios. Era enemigo de Dios y vivía para sus propios deleites. No le interesaba a Dios más, sino alguna que otra situación donde estaba en crisis o en peligros, pero la mayor parte del tiempo, si no es todo el tiempo, usted vivía para ofenderlo, para aborrecerlo. Sus inclinaciones, sus pensamientos, sus deseos, todo estaba en contra de Dios. Era un enemigo, y con todo y eso, el justo. ¿Por quiénes? Por los injustos. Difícil, ¿no? ¿Usted moriría por un injusto? Si hay un violador, asesino, cruel, despiadado, y usted se encuentra, ¿daría la vida por este? No, pero es que esos sí son pecados graves, hermano. Un violador es otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Nosotros éramos atentando contra Dios y en la condenación eterna. Quiere decir que nunca se tendrá el pago final, sino que el condenado siempre estará eternamente y nunca llegará el día en que diga: ya cumplí el pago, ya puedo salir del infierno. Entonces, en ese mismo sentido, el violador y el asesino, tanto como el moralista religioso, estarán en la misma condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene un problema grande ¿con quién? Contra el pecado. Y que nosotros entonces hemos aborrecido a Dios con nuestros pecados. Pero
pero el justo por los injustos. Es una gran manifestación de amor. No se puede hablar de amor sin hablar de Cristo. Es interesante, ¿no? La cruz, el evangelio, siempre nos lleva a todo, ¿no? La cruz, vamos a hablar del amor, la cruz, vamos a hablar del matrimonio, la cruz, vamos a hablar de crianza de los hijos, el evangelio, la cruz, Cristo y su cruz es el evangelio, su manifestación de amor para transformar los corazones y llevarnos a entender el principio de lo que es correcto y es verdad. Queridos hermanos, es el amor cristiano, es el amor real, porque no es un amor que proviene del corazón del hombre, sino del corazón del evangelio. ¿Y cuál es el corazón del evangelio? La cruz, su obra de sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, fue un amor de sacrificio, ¿no? Nos amó y nos dio ese ejemplo. A veces uno escucha palabras como esta. Es que aquí no hay amor. ¿Aquí no hay amor? Un momento. Cuando yo escucho eso, tengo que cuestionarlo. Aquí no hay amor, ¿qué estás esperando? Pues yo espero que me amen, pero aquí no hay amor. No, un momento. El Señor dijo, vayan a la iglesia y esperen que los amen. Vayan a la congregación y siéntanse en el centro y digan, vengo a que me quieran. Y todo el mundo venga y le da la mano y lo abraza. Y aquí te amamos, y aquí te amamos, y aquí te amamos. ¿Eso es lo que es un cristiano en la iglesia? No. Un momento. El Señor Jesucristo nos dio un mandato, como hemos visto, y una responsabilidad. ¿Cuál es? Amar. ¿A quiénes? A otros y no buscar que me amen. Es un aspecto totalmente diferente. Es decir, no es llegar a la congregación a buscar que me amen. No es un cristiano que está en una congregación cristiana a buscar que sea el centro de la congregación y que todo el mundo esté pendiente de sus situaciones, de sus cargas, de sus descargas, de todo, sino que tiene que hacer amar. Amar. ¿Y cómo? Como Cristo amó. No es demandando amor, el mundo es el que demanda amor. Todas las situaciones, ¿no? ¿Por qué es un asesino? Porque nadie me quería de pequeño. ¿Por qué no cumple con sus cuestiones laborales en el trabajo? Porque es que nadie me quiere en el trabajo. ¿Por qué no es buen estudiante? Porque es que mi mamá no me quiere en la casa. ¿Por qué no llevó su matrimonio bien? Porque mi esposo no me quería. ¿Por qué sus hijos no son bien criados? Porque es que mis hijos no me quieren. Todo está referente, todo es relacionado con ¿qué? Conmigo. Que me quieran, que me amen. ¿Y cómo está el mundo con esa filosofía? Problemado, ¿no? Hundiéndose cada día más porque todos están esperando que los amen. La iglesia de Cristo, el mensaje del evangelio es que nosotros tenemos que amar. Cristo nos enseña a amar con un amor de sacrificio, queridos hermanos. Si usted está en la iglesia, sea nuestra iglesia o cualquier congregación, y usted está pensando, a mí no me aman en esta congregación, entonces usted no entiende el amor desde el evangelio de Cristo. Porque el evangelio no lo manda a usted a esperar amor, sino a dar amor como mandato divino. Usted tiene que manifestar amor al creyente y un amor de una característica especial y particular. ¿Cuál? Como el de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Un amor con sacrificio. Es decir, a veces vamos a amar, queridos hermanos. Va a sonar extraño lo que voy a decir. A veces vamos a amar y nos van a rechazar. Extraño, ¿no? Bueno, sí ha pasado, ¿cierto? A veces vamos a dar lo mejor de nosotros y nos van a rechazar. ¿Y qué dice las Escrituras? Bueno, cuando lo rechacen, entonces usted tenga más odio hacia esa persona y entonces, no. Es un amor con sacrificio, es un amor real, es un amor cristiano y es el amor que da paz, es el amor de Cristo. Cristo quiere que todas las cosas que hagamos sea andando en amor.
Todo lo que hacemos sea en amor, que tengamos ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, cubrirlos de amor, paciencia, queridos hermanos, para tolerarnos los unos a los otros, amor en la iglesia, las ancianas enseñando a las más jóvenes, amor a los necesitados, amor, queridos hermanos, a los que nos maltratan, amor a aquellos hermanos incómodos. Menos mal que nosotros no somos incómodos, ¿no? Los demás son los que son incómodos. Pero esos otros que son incómodos, que casi no hay, tenemos que amarlos. Amor, queridos hermanos, en el detalle. Amor por los niños. Hoy, por ejemplo, tuvimos una buena escena de canto con Josué. Entonces, debemos tener amor por los niños. Son bebés y necesitamos tener amor por los niños. Por los otros que son inquietos también. Hay otra especie, que es una especie posmoderna, que los hacen llamar adolescentes. Debemos también tener amor. A veces son incómodos, a veces no les gusta el culto, a veces no saludan a los hermanos, a veces no quieren nada de nada, a veces no quieren ni siquiera a sus papás, no quieren el colegio, no quieren saber nada de nadie. Entonces, claro, nos levantaremos nosotros y los sacaremos y los juzgaremos y seremos fuertes porque es que nosotros somos la ley, ¿verdad? No. Paciencia y amor. Si un joven de nuestra iglesia crece y se va, como ha pasado, y seguirá pasando tal vez, y se va de nuestra iglesia, y lo abordamos y le decimos, ¿por qué no regresas al Evangelio de Cristo? Y dice, mira, yo no quiero creer, no creo. Me llama el mundo, me llama estas situaciones, y realmente lo que me ofrecen en la iglesia yo no lo creo. Dios se las arreglará con él y en algún momento tal vez regresará al Evangelio. Pero si lo abordamos y le decimos, no vuelve, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Y dice, porque allá son unos hipócritas. Y se dice, porque son unos hipócritas que no hacen sino acosarme, sino hacerme mala cara, sino tener mala actitud hacia mí. Y entonces esto y lo otro, pues ahí sí la cosa es grave, ¿verdad? Como iglesia tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y para retener a nuestros jóvenes no es necesario que hagamos grupos de jóvenes. Es necesario que les brindemos ¿qué? Amor. Y si se van, sin excusa. Sin excusa. Van a traer el juicio para ellos, pero sin excusa. Es decir, sin decir, era una iglesia hipócrita con falta de amor. No, eso no. Por su pecado, por su lucha, por Dios personalmente con ellos, eso sí, pero no porque la iglesia sea una iglesia hipócrita y falta de amor. Nos acercamos a ellos, los saludamos. Es que el joven no me saluda, salúdele usted, por favor, salúdele usted. Pero es que está haciendo mala cara, estará en su día de mala cara, pues salúdelo, no importa, no se afecte por eso, usted ya es un adulto y es un creyente. No esté pensando en esas cosas. Muchas veces yo como docente y también como pastor he visto malas caras de los muchachos, de los jóvenes, que no quieren saludarlo a uno por alguna situación, vienen cargados porque los obligaron a levantarse temprano, no sé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos personal y resentimiento? No. Todos somos débiles y debemos manifestar amor. Ahora, busca reconciliarte y practicar el amor. Estudia las Escrituras. El amor obra, el Espíritu de Dios obra en los corazones y es necesario que nosotros tengamos eso claro. Por otro lado, queridos hermanos, debemos ser cuidadosos de tampoco nosotros como creyentes poner en tentación a los demás, porque puede alguno estar pensando, bueno, qué buen sermón lo que está diciendo, porque es que yo soy de mal genio y aquí no me aguantan. Qué buen sermón porque es que yo hablo más de lo que tengo que hablar y aquí no me aguanta. Muy bien, hermano Helber, gracias por ese sermón porque yo así soy y aquí la gente no me quiere. No, debemos tener cuidado de que los hermanos no sean puestos en tentación, porque eso es una actitud pecaminosa. Si usted considera que habla más de lo necesario, entonces reprima su lengua. Si usted considera que tiene un genio muy fuerte, entonces sométalo a las Escrituras, pero no
aproveche la condición del Evangelio en relación al amor para hacer sus caprichos, porque está pecando contra Dios si tal hace, ¿no? El amor, queridos hermanos, es una señal divina y nosotros debemos que tomarla como eso y vivirla en ese mismo sentir y amar a nuestros hermanos y no ser de tentación para ellos, porque si no, no estamos amando y estamos siendo también o viviendo también en oscuridad. Cuando estaba estudiando este tema, escuché una historia en relación a esto de no poner en tentación al hermano que me pareció muy interesante. Hablaba de que un pastor llegó a hacer una visita en un barrio y empezó a dar vueltas en su carro y no encontraba parqueadero y ya pasaba una hora, ya la cita que tenía estaba incumplida, hasta que dijo, no, tengo que parquearlo en este lugar prohibido. Parqueó su carro en ese lugar prohibido, pero puso una nota al policía y le dijo, mira, llevo más de una hora buscando parqueadero, no encontré, tengo que hacer una visita. Y le puso ahí Mateo 6, una parte donde dice, perdona nuestras ofensas. Lo puso ahí, regresó a la visita, encontró el comparendo con otra nota. Y el policía decía, el policía también le escribió una nota y le decía, sí, entiendo tu situación, llevo muchos años aquí recorriendo este sector y es difícil el parqueadero, pero si no te pongo un comparendo me pueden echar del trabajo. Y le puso un versículo, no os hagas caer en tentación. Entonces, ahí está la situación. Debemos ser cuidadosos, queridos hermanos, con eso. Vamos a orar al Señor porque quedamos apenas en el versículo 9, pero bueno, vamos a seguir entonces. Se nos acaba el tiempo. Oremos al Señor.